¿Qué tal, amigos? Bueno, por fin arrancó el Tour de Francia. Se hizo esperar, pero todo llega. Todo llega y afortunadamente se cumplió la primera etapa con la victoria de Romain Bardet, un histórico para el ciclismo francés, y el primer maillot amarillo para el corredor del DSM, que al final fue el gran protagonista de la carrera, merced a la magnífica maniobra realizada por Bardet y por su compañero de equipo. Luego hablamos de él, Fran Van den Broek, el corredor neerlandés. Llegaron juntos y esto es una etapa del Tour de Francia, la primera etapa del Tour de Francia en una fuga no consentida. Es algo verdaderamente relevante y que hay que poner en valor. Para los franceses también es importante arrancar el Tour de Francia con Romain Bardet vestido de amarillo. Son palabras mayores. Es un arranque por lo menos excitante en una carrera en la que están huérfanos de figuras e incluso con la ausencia de Julien Alaphilippe. Pero bueno, me quiero referir fundamentalmente a cosas que no ocurrieron y me atrevería a decir que afortunadamente, porque fue una gran etapa, era maquiavélico. Bueno, salíamos de Florencia. El recorrido que había diseñado la organización con 7 cotas era una verdadera clásica, ¿no? Y además con un calor asfixiante, a pesar de que nos íbamos del interior de Toscana hacia la costa adriática, hacia Rimini. A pesar del calor enorme de la batalla sin cuartel que empezó ya con la primera ascensión al Válico, la fuga en la que ya estaba en el kilómetro 30 Van den Broek, y las penurias que pasó Mark Cavendish, pudieron ocurrir un montón de cosas y al final no ocurrió nada especialmente relevante, porque fue un puñado de segundos los que permitieron a Bardet y a Van den Broek llegar por delante a la línea de meta sobre un pelotón en el que estaba un grupo principal de 50 hombres en el que estaban todos los favoritos sin excepción. Así que por ahí creo que hay que dar las gracias. Hay que dar las gracias a que Cavendish no entrase fuera de control. Y hay que dar las gracias a que UAE no pusiera en apuros a Jonas Vingegaard. Porque es verdad que Pogačar había dicho antes de la carrera que no era un recorrido, que no había ninguna subida, digamos, exigente como para probar. Pero bueno, todos intuíamos que UAE no iba a desperdiciar estas 2 primeras etapas de la carrera, por lo menos para ver cuál es el estado de forma de Jonas Vingegaard. Y que Cavendish haya aguantado y haya entrado con media hora de retraso, al igual que Jacobsen, pero dentro del horario previsto, y que Vingegaard no haya cedido ni un solo segundo con relación al resto de los favoritos, es una buena noticia, porque imaginaos sentido contrario si la lectura que estuviéramos haciendo ahora es que Vingegaard a las primeras de cambio ya había perdido tiempo con Pogačar y que Cavendish estaba fuera del Tour de Francia. Claro, hubieran sido las consecuencias de una batalla posiblemente más cruenta, pero consecuencias negativas. Y yo creo que en el comienzo del Tour tampoco, ¿no? Porque la organización del Tour y del Giro, y ya en las últimas grandes vueltas, diseña un recorrido en las primeras etapas exigente para que no lleguen todos los velocistas, para evitar el peligro que supone 130 corredores, ¿no?, sprintando para conseguir las primeras bonificaciones, el primer maillot, la primera victoria. Pero claro, una cosa es poner una pequeña exigencia al final que separe el polvo de la paja, y otra diseñar un recorrido, insisto, tan duro y tan exigente, y sobre todo con algo con lo que no sé si había que contar. El calor por encima de los 30 grados, que en zonas de valle se hacía todavía más asfixiante y de bochorno, ¿no? Pero bueno, era así y eso el espectador lo agradece. Y posiblemente el espectador hubiera agradecido que hubieran pasado más cosas. Pero la carrera se hubiera resentido. Vuelvo a repetir. Porque si resulta que a Cavendish lo han eliminado las primeras de cambio y que Vingegaard ya empieza a pasar apuros, nos íbamos a quedar sin 2 de los grandes alicientes de la carrera, que tiene otros muchos, por supuesto, y ya lo iremos viendo día a día. Pero también hay una serie de lecturas, ¿no? La de Cavendish la dejo aparte porque dio la sensación, primero, de que pasaba un muy mal momento, tal vez por algún problema estomacal, etcétera, tal, cuando empezó la primera ascensión. Luego ya entró con su vagoneta, con los hombres del Astana, tenía un margen de tiempo superior a los 45 minutos, en fin, dentro de lo que cabe tampoco pasó angustias, como Jacobsen tampoco, ¿no? Que hubiera un grupo selecto era obligado. Pero yo pensé que, dada la dureza de la carrera, dado el primer contacto después de varios días de concentración allí en Florencia, etcétera, de distracción, de alguna manera, con tanto acto protocolario, alguno de los líderes lo iba a pagar. Y reviso la nómina de los corredores que llegaron a meta, aprovecho también para repasar la clasificación, y estaban todos, absolutamente todos los que tienen nombre, por decirlo de alguna forma, para ser protagonistas de la carrera, ¿no? Todos menos los sprinters, obligatoriamente, porque ahí se quedaron casi todos, como era lógico y previsible por otra parte. Mirad la clasificación. Ganó Bardet en un tiempo de 5 horas y 7 minutos.
Van den Broek en el mismo tiempo, a 5 segundos tan solo, el grupo encabezado por Van Aert, Pogačar, Van Gils, Aramburu, Pedersen, Evenepoel, Bilbao y Bettiol. Luego entró Bernal, entró ahí también Carapaz en el grupo, entró Aaron Ayuso, entró Mas, entró Landa, entró todo el mundo. La verdad es que no echamos en falta a ninguno de los nombres propios importantes de la carrera. Pero podían haber pasado más cosas. Y ocurrieron también en el sentido en que hubo gente que no era tan peligrosa para la clasificación que fue capaz de moverse. Y de ahí el mérito y el beneficio que encontró Román Bardet ganando la etapa y consiguiendo un preciado primer maillot de líder de la carrera, que sí era un premio muy especial. Un premio que yo entiendo que el equipo decidiera que fuera para las espaldas del veterano corredor francés, ciclista combativo, valiente, que ya ha hecho 2 podiums, que ya había ganado 3 etapas en la Vuelta Ciclista a Francia, en el Tour de Francia, pero que a mí me dejó con un cierto sabor agridulce, porque entendiendo perfectamente que fuera Bardet, por todo, por su carrera y especialmente por el interés de cara al equipo, el ciclismo francés, primer líder francés, un hombre que ha sido 2 veces podium en el Tour de Francia, hace tantos años, ya hace 8 años, ¿no?, que fue podium en el Tour. Pues es lo lógico y lo normal. Pero me ha dado un poquito de pena por el chaval, por Frank Van den Broek, porque era un ciclista poco menos que desconocido, estaba en su primer año de profesional, con el primer equipo, quiero decir, el DSM, tiene 23 años y venía así de ganar Turquía. Bueno, que ya apunta a que es un corredor de maneras, pero tampoco Turquía es una carrera con el fuste necesario, ¿no?, como para decir, hombre, aquí hay un corredor importante. Sin embargo, las primeras de cambio, ¿qué carrera ha soltado? Estaba en la fuga donde había gente de lustre, Johnny Zaguirre, entre ellos, Valentín Madois, Abrahamsen, que es el primer líder de la montaña. Se fueron descolgando todos y cuando solo quedaban Madois y Abrahamsen delante, él se descolgó intencionadamente porque era el momento en el que atacaba atrás en el pelotón su compañero de equipo Román Bardet. A 1 minuto y pico venía el grupo. Lo esperó, lo llevó a la altura de los otros dos, se fue con Bardet solo, le hizo prácticamente la llegada con unos relevos formidables cuando el pelotón de los lobos se les echaba materialmente encima en la recta de llegada. Y al final no pudo por menos. En su gesto delataba todo Román Bardet, que decir, la victoria es de este chico. O sea, que es que, claro que hemos colaborado, claro que yo he sido el valiente, claro que yo he sido el que ha atacado, el hombre importante, pero es que sin Van den Broek posiblemente no, seguro que hubiera sido imposible la victoria, porque solo 2 corredores del mismo equipo efectivamente reman cuando llegan los 3 últimos kilómetros en la misma dirección, darlo todo. Cuando hay 2 corredores de diferente equipo, quien más quien menos va guardando algo para el sprint final, y es entonces cuando el pelotón se les echa encima. ¿Por qué no les cazaron? Primero, por la labor de tándem, ¿no? Y segundo, porque claro, no es lo mismo un pelotón donde traes agregarios que se van a meter allí de lleno a sacrificarse para conseguir la absorción, que traer a 2 o 3... hasta 4 corredores traía Pedersen, pero ciclistas que venían muy fatigados por la exigencia de la carrera. No es lo mismo una etapa llana donde terminas recortando hasta 2 o 3 minutos en apenas 20 kilómetros, que hoy donde no fueron capaces de recortar ni 20 segundos en los últimos kilómetros cuando parecía que ya estaban prácticamente neutralizados. La explicación es esa. La explicación es que alguno aguantó más de la cuenta, el caso del Lidl Trek, con un hombre como Pedersen, aunque al final no estuviera la pomada. Estuvo en el sprint, por supuesto que sí, pero no para ganar. Pero con un hombre como Pedersen hay que arriesgar, como arriesgó, por ejemplo, Education First, que tiene la baza de Carapaz, pero que puso allá a Bettiol, a Rui Costa, etcétera, para ver si Bettiol, con Gili, que también estuvo atento y atacó, intentaba repetir la victoria que consiguió el domingo. En Florencia salió el Campeonato Nacional de Italia, que ganó Alberto Bettiol precisamente, y motivado estaba. También estaba Rui Costa, integrante de Education First, campeón del mundo en Florencia en el año 2013. Una serie de circunstancias hicieron que Education First, sin tener en Bettiol al hombre más rápido, se moviera y mucho por conseguir intentar neutralizar la fuga, ¿no? Los demás no estuvieron tanto. Por ejemplo, Van Aert está lamentando no tener un equipo un poco más a su disposición porque él se imponía en la volata final. Pogačar entró a robar los 4 segundos. Pogačar tiene un final extraordinario, cada vez es más rápido, de pura potencia llegando, y se impuso a algunos velocistas, y solo porque se le anticipó Van Aert en el sprint del pelotón se quedó sin los 4 segundos de bonificación con los que se premia al tercer clasificado. Y bueno, luego está la última reflexión. La última reflexión es por qué UAE no lo intentó. Y hay varias lecturas que son tal vez difíciles de interpretar o fáciles según y cómo se mire.
De un lado, Pogačar había advertido que las subidas no eran tan duras ni tan exigentes y que por lo tanto, bueno, pues que no era el terreno adecuado. Por otro, y probablemente cuando pusieron un ritmo alto, porque en un momento determinado, y especialmente con Wellens al principio, con Soler, con Sivakov sobre todo, pusieron un ritmo bastante exigente, pues ahí Vingegaard no solo no se soltaba, sino que ofrecía un aspecto envidiable, de no ir ni sufriendo prácticamente. Bueno, pues son señales que posiblemente provocaran que UAE no lanzara ningún ataque o no acelerase más el ritmo. También que en un momento determinado, y la radio del coche UAE, esa innovación que este año podemos vivir a través de la carrera en Eurosport, le anunciaba a Juan Ayuso: Juan, vete con los tuyos, vete adelante. Porque en un momento determinado, cuando estaba ahí más o menos el fragor de la batalla, resulta que Ayuso estaba en la parte más retrasada del grupo. Algo anormal y que no parecía tener mayor consecuencia cuando desde el equipo le estaban diciendo no que estuviera pasando apuros, sino ve adelante que estarás más seguro y más cómodo, ¿no? No sé si por ahí la situación de Ayuso llevó a controlar un poco cualquier tipo de movimiento, o muy probablemente fuese la impresión y la respuesta que ofrecía Jonas Vingegaard, ¿no?, ante el movimiento de Sivakov, sobre todo, que fue el que aceleró notablemente el grupo. El caso es que no pasó nada. No pasó nada especialmente relevante y, sin embargo, vivimos una etapa con una enorme emoción desde el primer kilómetro, el kilómetro 20, cuando se inició el ascenso al Bálico, el primero de los puertos de la jornada, y Cavendish perdía contacto. Y quedaban más de 4 horas de carrera. Y la previsión de que a las primeras de cambio el hombre que está llamado a ver si intenta batir el récord de victorias parciales de Eddy Merckx quedase fuera de concurso, pues tenía su morbo y su atractivo. Afortunadamente no ocurrió nada y llegó dentro del control. Y que Vingegaard no fuese atacado por UAE, pues nos alimenta la expectativa de que Vingegaard vaya mejorando con el paso de los días y llegue en buenas condiciones cuando, bueno, es que la batalla está en la cuarta etapa. En la cuarta etapa tenemos que subir el Galibier. Eso ya no es, esa es la prueba del algodón. No hay que hacer más cábalas ni especulaciones, ahí lo veremos. Pero ha sido alentador ver que Vingegaard estaba bien adelante, en cabeza, con Van Aert, con el propio Lemen, con Kelderman, que había sufrido una caída y parece afortunadamente recuperado, porque vaya temporadita que lleva también el equipo de Visma y Lisa Bike, ¿no? Y con los demás tapaditos. Ahí estuvieron todos, bien rodeado Enric Mas, por lo que hace a la presencia de Javier Romo, que también entró en el grupo cabecero. Bien rodeado Carlos Rodríguez y Egan Bernal, con Kwiatkowski, con el resto de los hombres del equipo, que también ofrecen garantías. Y en resumidas cuentas, pues tapados, como era de presumir. Bueno, ahí no pudimos ver mucho, la verdad, ¿no? Porque el resto de los hombres importantes de la carrera se mantuvieron en un segundo plano, incluso Matteo Jorgensen, a quien no utilizó Visma para nada, Santi Buitrago, Pello Bilbao, etcétera, una nómina importante de todos los nombres notables de la carrera que entraron en ese grupo de unos 40 y tantas unidades en el mismo tiempo que el tercer clasificado, que fue Van Aert, y a tan solo 5 segundos del vencedor de la etapa. Romain Bardet es el nuevo líder, la clasificación general es la misma que en esta primera etapa. Y atención a la jornada de mañana, porque lo decíamos, son 2 jornadas exigentes. Hoy terminamos en la localidad de la Emilia-Romagna, que vio fallecer a Marco Pantani en Rimini. Mañana salimos de la ciudad que vio nacer a Marco Pantani, de Cesenatico, hace 20 años del suceso fúnebre y funesto, y mañana se le rendirá el homenaje, pero también se pasa al lado del cementerio donde reposan los restos mortales del que fuera formidable escalador italiano. Pero al final la jornada lo que tiene es otro recorrido al margen de conmemoraciones, homenajes y recuerdos muy exigente, parecido al día de hoy, solo que el final es mucho más explosivo, porque llegamos a Bolonia, es el final de la etapa, vuelven a ser 200 kilómetros prácticamente, y tenemos un circuito de 40 kilómetros en el que se incluyen 2 subidas al Santuario de San Luca. El Santuario de San Luca es el escenario donde se disputa cada año al final de temporada el Giro de la Emilia, previo al Giro de Lombardía, y donde hemos visto a Pogačar, por ejemplo, en vencedor, pero donde vimos hace 2 años a Enric Mas soltar en la durísima pendiente de subida hasta el santuario al propio Tadej Pogačar. Bueno, con esto no estoy diciendo que se vayan a repetir, o sí, ya veremos. Estoy hablando de la dureza y de la exigencia de esa extensión. Son 2 kilómetros, apenas 2 kilómetros. Tiene un porcentaje medio del 10% y a mitad de subida, cuando se empina en recta la carretera, alcanza hasta el 17-19%.
Es decir, esos 2 kilómetros los que hay que pasar 2 veces, el segundo paso está a 13 kilómetros exactamente de la línea de meta, creo que van a hacer bastante más daño que el final de hoy, porque la jornada de hoy fue una acumulación de esfuerzos, de sofocos, de calores, de tensión, pero ahora la verdad tampoco se produjo el ataque de ningún corredor ni importante de la clasificación general. Mañana no creo yo, y en esa expectativa nos quedamos y con esa ilusión también hacemos camino, que Pogačar y el equipo del UAE, que podría mover pieza también con Adam Yates, con Almeida, con Ayuso, podrían mover pieza a ver cuál es la reacción del equipo del Visma. Es verdad que el favorito es Pogačar, es verdad que el número uno y al que hay que dar es Pogačar, pero no es menos cierto que UAE se presenta con varios hombres en carrera y que ahora que le han visto un poco, iba a decir las orejas al lobo, es decir, que Vingegaard puede que llegue en muy buenas condiciones al Tour de Francia, menester será probarlo o mover ficha para que no caiga toda la responsabilidad en Pogačar. Bueno, lo que vaya a ocurrir no lo sé ni puedo intuirlo, solo estoy convencido de que vamos a presenciar una bonita etapa y que las consecuencias de la misma han de ser mayores que la de hoy. Y eso que quedando 19 días por delante de carrera uno pretende o prefiere que no pasen grandes cosas nunca, que vayamos viendo paso a paso las consecuencias de cada jornada. Y creo, de eso sí que estoy convencido, que la jornada de mañana va a deparar conclusiones mucho más importantes como consecuencia de ese esfuerzo y de ese calor soporífero y bochornoso que han tenido que soportar los corredores a lo largo de 5 horas que duró la etapa de hoy. Mañana lo vivimos y lo analizamos. Gracias por hacer camino con nosotros.